¿Cómo están todos? Tenemos nuevo video review. El día de hoy vamos a hablar sobre el Skull Pre-Workout de Laboratorios Dynasty. Vamos a ver. Muy bien, el video review del día de hoy se trata más o menos sobre un pre-workout, el Skull de Laboratorios Dynasty. Oh yeah. Y sí, es que me están diciendo Situation, el pre-workout que pusiste en tus historias de Instagram, el Skull, me llamó bastante la atención. ¿Qué tal sabe? ¿Qué tal pega? Dinos, Mesías, muéstranos qué tan bien funciona ese Skull que estás tomando actualmente. Me dije, es un momento de hacer un review por completo sobre este Skull. Como cualquier review, te voy a deshilatar o implementar cuál es el funcionamiento de cada uno de los ingredientes, cuántos servicios trae, cuáles son los sabores, cuál es el mejor sabor, qué también se disuelve, necesita shaker, no necesita shaker, cuáles son los efectos del pinche Skull. Al final te voy a decir el costo-beneficio, vale la pena realmente invertir tu dinero en este pre-workout de Dynasty o nos quedamos con cualquier otro pre-workout del mercado. Producción, divídeme esta pinche pantalla. Tenemos con 30 servicios. En esta ocasión es un básico. Estamos hablando que es un básico para no un pre-workout. No sorprenden en esta situación. Estamos hablando de 30 servicios. Me parece perfecto para estar hablando de un pre-workout. Se queda en la media en esta cuestión. Pero vamos a los ingredientes porque es una mezcla patentada de Dynasty. Por servicio son 5 miligramos y el primer ingrediente es vitamina B3, niacina. Me gustó. Vamos a ir desnudando poco a poco este pre-workout. Otra cosa que estamos hablando son 5 miligramos pero no nos pones, Dynasty, cuánto trae de cada uno. Entonces eso quedó un poquito a deber. Me ha gustado que cada uno de ellos nos dijeras trae de esto, trae de esto, trae de esto, para darnos una idea de en qué va más enfocado. Pero al final te voy a decir en qué va más enfocado este pre-workout. Tenemos de cafeína Honey Drugs. Me gustó. Primer estimulante. El tercer ingrediente es el extracto de Fedra. Me sorprende bastante que coloquen este ingrediente porque lo hemos visto en estas pastillas quemadas de grasa como el Hipodrene, el Black Widow, el Jack 3D en aquellos tiempos, el Grace. Ya no se veía mucho y lo colocan aquí, extracto de Fedra. Entonces es un estimulante bastante fuerte, por así ponerlo en una cuestión. Entonces sorprende y gusta a la vez porque nos hace recordar todos esos tiempos en el que la mayoría de los pre-workouts comenzaban a utilizar el extracto de Fedra. Después tenemos resistencia, betalanina. Me gustó que hayan puesto betalanina, L-arginina, tenemos bombeo, tenemos citrulina malato, bombeo, vascularidad, resistencia, performance. Me gustó muchísimo. Sulfato de acmatina, un precursor de óxido nítrico, L-teanina, un neurotransmisor para mantenernos relajados, que no nos dé ese crasheo, que no nos dé ese post tan feo que pueda causarnos nerviosismo, ansiedad y toda esta situación. Tenemos el yohimbi para que toda esta cuestión funcione de manera perfecta y haya un efecto de quema de grasa. Me gustó bastante. Tenemos dos efectos. Uno, un energetizante natural, tenemos extracto de té verde y tenemos un poco de efecto de quemador de grasa con un extracto de pimienta negra. Y estos son todos los ingredientes. Me gustó la tabla, está muy completa la pinche tabla. Nos faltó colocar cada uno de los ingredientes, qué es lo que trae, y hubiera sido perfecta. 5 miligramos de toda esta mezcla patentada Dynasty. Situation, cuáles son los sabores y cuál es el mejor sabor. Está en 3 sabores, está en uva, está en mango y está en sandía. ¿Cuáles son los que más me gustaron? Me gustó muchísimo el de uva y me gustó bastante el de sandía. El de sandía me gustó también muchísimo el sabor. Son sabores que los disfrutas. No es un sabor exageradamente dulce. Lo sientes, es un sabor a uva, es un sabor a sandía, pero no caen en estos pre-workouts que son demasiado dulces, que lo puedes combinar con una L-citrulina. Aparte, a pesar de que ya trae citrulina, lo puedes combinar perfectamente con un óxido nítrico sin ningún problema. Situation, que también se disolvió este Skull, se disolvió perfectamente, no tuve ningún problema a la hora de probarlo, a la hora de verlo.
pasó perfectamente la prueba del vaso con la cuchara, no hubo sensación terrosa, algún malestar, algún efecto en el estómago, como malestar, dolor o algún tipo de diarrea al tomarlo. No hubo ningún problema, pero como siempre te lo digo, Situation, si tienes un shaker requerido. Ahora vamos a los efectos, que es muy importante después de haber visto esa tabla nutrimental. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 5 miligramos de una mezcla que ellos la colocan como mezcla patentada Dynasty. Muchas cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados. Principalmente uno de ellos me parece un acierto, el extracto de Fedra, que lo va a hacer un pre-workout para, yo lo colocaría intermedios y avanzados. Le pueden tomar principiantes, sí, dependiendo de su tolerancia a los estimulantes y que no la hayan pasado mal con algún pre-workout bastante cargadito en estimulantes, porque es un pre-workout, por así decirlo, fuerte. Es un pre-workout que viene cargadito en estimulantes. Tenemos extracto de Fedra, tenemos cafeína, anhydrous, junto con la vitamina B3 y el extracto de té verde. Sí es una combinación que si sientes el punch, si sientes estas ganas de ir a entrenar, esta energía, agregando la cuestión de la betalanina, sientes esta comezón. Obviamente obtienes la resistencia de la betalanina. Tenemos el bombeo y la vascularidad de la L-citrulina con la L-arginina, lo cual agradecemos. Es un pre-work que puedes combinar perfectamente con un óxido nítrico o con la citrulina, que ya he hablado en un video pasado. Tenemos creatina HCl para toda esta cuestión de la fuerza y la resistencia. Vaya, es un pre-workout muy completo, muy atrevido por los ingredientes que te he nombrado. O sea, ponen ingredientes que nos hacen recordar aquellos pre-workouts de antaño, esos pre-workouts que decías, wow, ¿de dónde salió esta energía? Es un efecto muy rápido, esa es la realidad, es un efecto muy rápido. Te lo tomas y a los 5 minutos ya empiezas a sentir todos los efectos de este Skull de Laboratorios Dynasty, lo cual es bastante agradable. Es una propuesta muy aventurada, porque combinan muchísimas cosas que usualmente el promedio de la gente que asiste al gimnasio es lo que busca: energía, bombeo, resistencia vascular, pero todo en uno. O sea, te lo está poniendo el todo en uno. Va a ser de ti que si, no sé, quieras más bombeo, más vascularidad, le metas una citrulina, le metas una arginina y obtengas más congestión, más resistencia, más performance durante el gimnasio, pero solito hacen la chamba. Es un sabor rico el de uva, es un sabor muy rico el de sandía. No son exageradamente dulces, cumplen perfectamente. Estamos hablando de 30 servicios. ¿Qué me ha gustado? Colocar más servicios, tal vez Dynasty. Colocar en la tabla nutrimental cada uno de los ingredientes, qué es lo que contiene. Esta es la presentación. Este es el Skull Pre-Workout de Dynasty. Este es en sabor uva, 30 servicios. Muy bien, muy bien. Por todo esto que te acabo de decir, lo voy a tener que dar, a pesar de la cuestión de los servicios y la tabla nutrimental, una doble manita arriba. Ese nuevo suplemento, ese nuevo pre-workout que estabas buscando, no hay más que decir. No te olvides, cualquier duda o cualquier pregunta sobre este u otro suplemento, ¡pum! Aquí está mi correo. Si te gustó este video, yo sé que te encantó este video, regálame un like en la sección de información que se encuentra aquí abajo. Muchas gracias. Comparte este video en todas tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, hasta en TikTok. Ya estamos en TikTok, así de bro. Recuerdas que el Situation había colocado en su Instagram el pre-workout Skull. Hizo el review, vamos a verlo. Activa la campana de notificaciones que se encuentra a un lado del botón de suscripción. Le das clic ahí, no te vas a poder perder de ninguno de los videos, reviews, temas, podcasts y demás que tiene para ofrecerte. El Mesías ha llegado. Todo esto fue un consejo y nos vemos en la siguiente, bro.